Salte tú de... A ver, no. Desde aquí. No me deja. Buenas noches. También yo tengo. Ahí te puedes entrar al otro. ¿En dónde? ¿Mm? Facebook, al otro, el de 3, 2, 1. No, déjalo. No lo apaga. Mira. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hoy iniciamos un programa más de Emprendete. Tengo el gusto aquí de ser acompañado por la maestra Analia Moreno. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. No me encuentro en la sede principal del programa, por lo tanto, pues Alberto no nos puede acompañar el día de hoy. Así que ahí se la debo a Alberto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un programa más de Emprendete, de libertad financiera, y el tema de hoy es hablar sobre los errores más comunes o más graves que se cometen a diferentes edades, desde los 20 a los 30 y a los 40 años, en pos de la libertad económica. Y bueno, es un tema importante porque nos hace reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que incidimos en nuestros hijos, o de alguna forma algunos que ya están en esta edad, en este intervalo de edades, pues poder corregir el camino. ¿Cómo ves, Anita? Bien, excelente. Un buen tema para Más fuerte. un buen tema para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? No, pues tú andas ahí en el del otro, ¿no? Del otro programa. No, el programa puede ser escuchado a través de frecuenciacad.com, la voz de conocimiento. Puede entrar a la página web directamente y darle clic donde dice escuchar en vivo, y ahí lo podrán escuchar, o a través de ver en vivo y lo podrán ver a través del video, o el mismo video a través de la página de Facebook de Frecuencia CAD en Facebook. En cualquiera de estas tres vertientes lo pueden ver, o en su aplicación móvil también pueden bajar la aplicación Radio Móvil, y ahí adentro al dar clic aparecerá nuestra estación frecuenciacad.com, y ahí podrán dar clic y escuchar también el audio de este programa. Hemos querido intentar abrir la parte de Facebook, el video grabado en vivo, pero al usar nosotros el software de televisión y utilizar el Facebook Live no nos permite utilizar la otra herramienta aquí mismo en Facebook, así que pues nos vamos a ir por acá. Para todos los que nos ven a través de Facebook Live en Frecuencia CAD, o directamente a través de Frecuencia CAD en Facebook, a través de frecuenciacad.com en la sección de video. Y bueno, vamos a iniciar el tema. La gente cuando cumple 20 años, los chavos cuando cumplen 20 años, tienen ahí un gran panorama, ¿no? Se enfrentan a sus primeros días laborales y empiezan también a generar sus primeros trabajos. Y con esto conlleva sus primeros ingresos. ¿Y qué es lo que crees que hagan estos chavos cuando empiezan a ganar sus primeros ingresos? ¿En qué crees que gasten principalmente? Pues empiezan a igual ropa, teléfono, celular,
em, discos, música, un carro igual, ¿Qué más? pero menos en ahorrar. ¿Mandé? Menos en ahorrar. Se Menos gasta en todo ahorrar. menos en el ahorro. Me dicen por ahí que tengo eco. Déjame bajar aquí. A ver. Sigo con eco, ahí sí por favor me pueden avisar. Les agradecería mucho. Porque me dicen que tengo eco. Bueno, esos errores son comunes. Cuando empiezan a generar sus ingresos, empiezan a comprar ropa, a comprar todas aquellas carencias o aquellos caprichos que ellos dicen querer necesitar o tener, o una ampliación de sus videojuegos a su consola. En fin, pueden ser muchas cosas, tanto artículos más sostenibles como ropa, como aspectos de hogar, o simplemente más personalizados a su gusto de distracción, de esparcimiento y demás, ¿no? El problema de esto es que cuando empiezan los primeros ingresos también empiezan los primeros errores financieros. Y el primer error, el más grave, ¿cuál crees que sea? Imagínate un chico que está de unos 20, 22, 23 años y pues ya está empezando a generar su primer ingreso y obviamente pues requiere de mayor movilidad, ¿no? Sí. Entonces ahí van a estar pues mayor capacidad económica. ¿Y cuál crees que sea el primer error que ellos tienen? El primer gran error cuando ya entran a un trabajo más estable, terminan su carrera o están por terminar la carrera, pero tienen un ingreso más fijo. Y bueno, ¿cuál crees que sea el error más grave que se puede cometer a esa edad? ¿Comprar un auto? Exactamente, le atinaste, ¿no? O ya lo viviste. Endeudarse en un automóvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente el automóvil es es un escaparate muy importante para cualquier chavo. Le da independencia, le da libertad, ¿no? Movilidad y cierta autonomía. Entonces, para ellos es muy importante el auto. Nada más que, imagínate que se van a comprar un auto. Obviamente no lo van a comprar de contado, lo van a comprar a crédito. Entonces, quiero dar dos ejemplos distintos sobre el impacto que tendría económicamente si a los 20, 21, 22 años empezamos a nosotros a tener nuestros primeros ingresos y tristemente los generamos o nos comprometemos a endeudarnos por algo que siempre es muy tóxico y muy atrayente, que es un automóvil, ¿no? Imaginemos un automóvil que te gusta de los premium de 500,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pensemos en un carro de ese tamaño, después vamos a ver una versión más pequeña, y con ese carro le tendrás que dar un enganche le tendrás que dar un enganche sobre el 20%, que serían 100,000 pesos, y vas a generar un interés anual sobre el 13%. Entonces vamos a generar el interés sobre los 400,000 pesos que te restarían, pensando que si fuera así, y tendrías que pagar anualmente 52,000 pesos de intereses. Si tú divides los 400,000 pesos entre los 12 meses, ¿verdad?, del año, tendrás que pagar una cuota de 5,555 pesos, más el interés de 52,000 pesos anual entre 12 meses, que son cerca de 4,333 pesos. Esto equivaldría a una cuota una cuota mensual de 9,888 pesos, que multiplicado por 72 mensualidades nos arrojan 711,936 pesos. Entonces, a los 22, 23 años, si tuvieras el ingreso para adquirir este carro y pagar 10,000 pesos casi de cuota mensual, y faltan muchos gastos más, ¿no? Pues prácticamente te estás haciendo de una deuda a 6 años, o sea, digamos que vas a llegar a tener 28, 29, 30 años rozando, cuando tú ya traes una deuda o ya habías adquirido una deuda de 700,000 pesos. Entonces, creo que es un mal inicio y es darnos un balazo en el pie, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente no hay forma alguna de poder sortear ese fenómeno tan a la corta edad, ¿no? Pero, por ejemplo, pensamos en algo más terrenal, más cercano, un auto de 200,000 pesos. Un auto de 200,000 pesos financiado igual a 6 años, que es el máximo de financiamiento, pues, que implica 72 mensualidades. Ahí el enganche sería ¿de cuánto? De 40,000 pesos. Si yo genero un interés del 13% anual, el interés de los 40,000, de los 200,000 pesos, el 13% anual de 160,000, perdón, son 200,000 pesos, ya me confundí, son 200,000 pesos menos el enganche,
nos quedarían 160,000 pesos de deuda, aparentemente. Si a eso yo le cargo el 13% de interés anual, voy a tener un interés anual que cubrir de 20,800. Si yo divido los 20,800 entre 12 meses, tengo 1,733.33 pesos de puros intereses cada mes, ¿sí? Pero si yo divido los 160,000 pesos que adeudo, porque ya pagué el enganche, entre las 72 mensualidades, pues tendría que pagar prácticamente 2,222 pesos, más los 1,733.33, tendría yo que pagar una cuota mensual de 3,960 pesos aproximadamente, ¿no? 955 pesos. Entonces, ya cada mes, la persona de esta edad ya tiene una deuda a 6 años, que va a terminar de cubrir a los 28 años, 29 años, 30 años, pero el problema es que ya se endeudó por un total de 284,783 pesos. Pero estamos hablando de 6 años. En 6 años ya el carro está depreciado. Sí. El valor comercial no tiene nada. Pues ya se lo comió, lo degustó, lo vivió, supo la experiencia de tener un carro del año, lo pavoneó, el bluff, ya sabes todo esto, pero al final de esos 6 años, ¿qué tiene? Su deuda, o terminó de pagar una deuda, eso en el mejor de los casos, pero ¿verdad? Su carro ya no vale lo mismo, valdrá menos del 50% y prácticamente, bueno, ponle tú un 50% y prácticamente no tiene dinero. Todo se fue para el carro. Si una de esas personas gana 8,000 pesos, 9,000 pesos, pues prácticamente el costo de la adquisición del automóvil le genera a un muchacho de 20 años el 50% de su ingreso, ¿no? Entre aquellos que ganan entre 8 y 10,000 pesos, ya saben que la mitad de su dinero va directo al automóvil. Y eso pues es una gran desventaja. ¿Qué errores le vemos aquí? Pues que a una muy temprana edad se endeudan de una forma grotesca, ¿verdad? Por un impulso muy, muy fuerte, por un marketing poderoso, pero también por una falta de madurez emocional. A esta edad los chavos quieren estar a la moda, quieren ser socialmente, pertenecer al grupo, quieren ser reconocidos y les preocupa mucho el qué dirán, en la gran mayoría. Y sobre eso, pues es mejor siempre tener un automóvil que esté del año, ¿verdad? Que me dé más estatus o más imagen. Entonces ahí hay un gran problema, posiblemente de autoestima o de conducción de los padres. En ese aspecto, la seguridad de los chavos no va a radicar en el automóvil, radica en ellos. Entonces es triste que tengas, ¿no? Que es bueno que tengas un automóvil, pero es muy triste que vivas para pagarlo, ¿no? O sea, no se trata de vivir no se trata de vivir para pagar un auto, se trata de vivir, ¿no? Para que después ya tengas el auto, ¿ya? Pero vivir por pagar un auto, pues eso es un grave error. Y bueno, tristemente, pues muchos chavos ahí condenan 5 o 6 años de su vida por ya tener una deuda. ¿Es lamentable o tú cómo ves? Pues sí, es lamentable, pero lamentablemente es la situación en que los chicos se sienten, pues están ganando dinero, se creen que ya son autosuficientes y que pueden con esos gastos, entonces no reaccionan a un gasto tan enorme o a una deuda que se les va a empezar a generar, o que se les que se les genera, pues. Sí, pues fíjate, ¿tú crees que estos son los únicos gastos que se tienen o tendrán más gastos? No, hay muchos gastos más. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo unos ejercicios o unos ejemplos de algunos autos. Uh-huh. Tendrán que unos 2 años más o menos el precio. Y por ejemplo, el Aveo estaba en 199,900 pesos. Si tú das un enganche del 20%, que es el equivalente a 39,980 pesos. Más o menos. Estos son precios del año más o menos entre el 17 y el 18, ¿no? Sí. Más o menos, ok. Aproximadamente. Ok. Te queda una mensualidad a 48 meses Uh-huh. de 4,631 pesos. De esa mensualidad, obviamente, al año estás pagando 55,556 pesos. Ok. Más tu refrendo, que son los 500 pesos, o que estaba en 500 pesos, más un costo anual de gasolina de 19,258 aproximadamente, tu seguro de cobertura amplia, la verificación anual, obviamente. Estoy considerando un gasto de estacionamiento en caso de que no tengas donde dejar tu carro, Uh-huh. como una pensión de 15,000 pesos aproximadamente. ¿Ese cada cuándo? Anual. Estoy hablando de gastos anuales. ¿Cuánto podrían gastar de estacionamiento una persona a la semana? Pues
aproximadamente unos, Para aquellos que transitan mucho, ¿no? Pues unos 100, 200 pesos. un poquito más, ¿no? Sobre todo cuando se van el fin de semana, ¿no? Sí. En la noche, los antros, ajá. Ponle tú 200 pesos Ujú. por, 52 semanas. sí sale entre 10,000, 12,000 pesos, ¿no? Aproximadamente. El mantenimiento del auto, que estaría aproximadamente 1,139. Entre estos gastos se hace un gasto anual Ujú. por este vehículo de 101,053 pesos aproximadamente. 101,000, ¿cuánto? 53 pesos. Ay, caray. Ajá. Que eso sería casi, ¿verdad? Sí, pues para alguien que gana, ¿qué te gusta? 10,000 pesos, pues es casi todo el sueldo. Todo su, Por eso andan. sí. Independientemente de los gastos de emplacamiento, el kit de seguridad, la licencia de conducir, Ujú. ya estás pagando, el gasto se hace a 48 meses, aproximadamente de 448,090 pesos, cuando tu vehículo, el costo del vehículo estaba en 199,900 pesos. ¿Cuánto? 199,000 900. pesos. Híjole, Más del doble. más del doble, como dicen los cánones. Sí. No, entonces, aparte del costo, fíjense ustedes, aparte del costo que yo ahorita más o menos representé de pura cuota, faltaría agregar consumo de gasolina, faltaría agregar, pues, los gastos de estacionamiento que el carro requiere, el mantenimiento, que aunque es de agencia sí te lo cobran. Sí. ¿Cuánto diste de mantenimiento? Más de 1,000. 1,139. Sí, estás baja, ¿no? Ajá. Y estamos hablando de precios de hace más o menos 2 años, ¿no? Sí. Entonces, es el estacionamiento y en fin, ¿no? El mantenimiento, el kit de seguridad o el seguro Ya que anda con sobre multa. 8,000, 9,000 pesos. Ujú. ¿Mandé? ¿Qué más? Si no tienes seguro, ya es multa también. Ya es multa, el seguro, Las bueno. verificaciones. las verificaciones. ¿Qué pasaría si este dinero fuera invertido en algún fondo de inversión, algún programa de inversión? Bueno, pues de entrada hay uno muy bueno, que yo no estoy muy a favor de estos instrumentos, pero comercialmente hay un instrumento que se llama el CEDE, que te da un 9,5% de interés anual, ¿no? Y este CEDE pues solamente es aplicable para inversiones mayores de 50,000 pesos. Entonces imagínate una persona que tiene 5,555 pesos ahorrando en vez de comprar el carro. Lo multiplicas por 12 meses, tendría 66,660 pesos. No alcanzaría a un instrumento de inversión de los llamados atractivos que tiene una tasa alta de 9,5% de interés. Hay otros programas de la banca que te generan el 8% de interés anual y que esos puedes incorporar pues montos de desde 10,000 pesos. Desde 10,000 pesos. Entonces, por ejemplo, basándonos en el ejemplo del auto de los 200,000 pesos, tendríamos que, por ejemplo, si yo estoy pagando o si el chavo va a pagar 2,222 pesos mensuales, ¿verdad? Y si lo multiplicamos por 12 meses, se lleva ahí un año en ahorro, tendría 26,664 pesos, que multiplicado por el 8% de interés anual, ¿verdad? Lo llevaría a tener 28,797 pesos. Eso implica que en términos de 10 años tendría 287,971.20 pesos. Aquí el tema es que en 6 años el dinero que pudiste haber ahorrado te lo gastaste por el carro. El dinero, ¿verdad?, que al final de estos 6 años deberías tener, llevándolo a un margen de 10 años, pues representa que no tienes nada. Y si te vas por otro camino, tendrías cierto capital. Pero tiene otra ventaja. Dentro de esos 10 años, por supuesto que con cierto capital, que no te gastes más del 20 o el 30% del que tienes, podrías adquirir ya un automóvil semi-usado o usado. No necesariamente con ese precio, no con tan caro. Y lo adquieres, ok, baja un poco tu fondo de ahorro para invertir, pero de alguna forma no estás endeudado, ¿verdad? Tienes un auto que lo puedes usar, mover, ¿verdad? Te vas a sacrificar un año o 2 años y al final lo puedes adquirir. El problema es que ahora pues casi nadie se quiere sacrificar y nadie quiere dejar de disfrutar y de gozar los bienes cuando se pueden alcanzar, y esto es un problema porque estamos todos pensando en la recompensa inmediata, ¿no? Fíjate que esto nosotros lo vemos mucho a nivel de educación, cuando los jóvenes, y ya no los tan jóvenes,
a partir de horas escolares quieren acreditar las materias. La gente quiere el premio fácil, ya no quieren estudiar, no quieren que les dejes tareas, ¿no? Ellos piensan que por ir y sentarse 3, 4, 5, 6, 8 horas, ¿no? A la semana o más, ya van a poder acreditar, O entregar ¿no? su trabajo. O entregar el trabajo. Y entregar el trabajo te dicen, pues ya entregué mis trabajos, sí, Ya. pero no saben de qué calidad, ¿no? Días antes reclamó 8.8 de calificación y que por qué no tenía 10, que era muy bueno. Pues sí, pero le fallaron los ensayos y el análisis. Entonces, de repente, la gente sustituye cumplimiento con gratificación. Y aquí hay que entender a esta edad de los 20, 22 años que no estás para estar exigiendo gratificaciones. Estás para crearte una mejor vida futura y por supuesto ahorrar para no verte mermado a los 28, 29, 30 años, que es cuando realmente te va a empezar a pesar este problema, ¿no? Si tan solo lograran entenderlo, podrían ser. Pero fíjate que el segundo error grave que se tiene, saludos ahí a Tere Cortés que nos está viendo, ¿verdad? Recuerden vernos por Facebook Live, no por el Facebook tradicional, sino, bueno, por frecuenciacad.com o por frecuenciacad Facebook, pero a través de la pestaña de Facebook Live, por favor. Hay otro tema, que es el hecho de que el que tú comentabas de los gastos, ¿no? Sobre que los chavos o la gente joven adquiere capital y empieza a gastar, ¿no? Y ingresan y empiezan a gastar. Sí, efectivamente, cuando pagan vacaciones, distracciones como, ¿qué serán? Conciertos, viajes, ¿no? Celular, el smartphone, el iPhone, todos tipos de celulares que están en la guerra de la tecnología, pues, ¿con qué crees que lo compran? Porque realmente con su ingreso no lo alcanzan a comprar. No tienen para comprar todo lo que quieren, pero pueden recurrir a un instrumento muy tóxico que les puede palancar y financiar ese capricho, ese gusto, esa ansiedad de tener esos satisfactores, y a la fin y al cabo sí tengo un ingreso que me puede permitir ir pagando mensualmente Poco a poco. esa deuda. Ese instrumento ya sabes cuál es, me imagino, la tarjeta de crédito, la odiosa tarjeta de crédito, que prácticamente se vuelve en un grave error tóxico, error gravísimo para la gente joven. Es el peor instrumento de financiamiento que existe, el más caro, y si no tenemos disciplina financiera y una estabilidad emocional y mental para usarla, mejor ni entrarle. Pero tristemente los jóvenes son acechados por los bancos, ¿no? De inmediato te dicen, trabajas, no me compruebes nada más ingresos, nada más dime trabajas y ahí te va la tarjeta. Cuando hay una gran demanda, cuando los bancos tienen capitales disponibles, lo que hacen es bajarlos de inmediato vía crédito para la gente a través de la banca de consumo, ¿no? Y a través de instrumentos de crédito de consumo, que es la tarjeta de crédito. Entonces, bajan la tarjeta de crédito, ¿verdad? Hacen que todo el mundo se endeude 2, 3 años, les retiran el dinero y regresa al banco ya por triplicado. Entonces, es un instrumento muy malo para quien no lo sabe utilizar. Ya a esta edad, entre los 20, 22, 23, 24, sería un grave error tener ese tipo de instrumentos, porque tal vez nuestra edad y nuestra madurez mental en ese momento no nos hace reflexionar sobre el calmar el impulso y evitar la compra. Si uno a veces de adulto, ¿verdad? Se ve bien tentado, imagínate a alguien a esa edad. Pero tenemos el tercer error a los 20 años, que es endeudarte con los estudios. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Tú bien sabes, y no es gol, pero la gente que nos escucha lo sabe perfectamente bien, que nosotros en el CAD no tenemos como idea dar crédito educativo. Y no es porque seamos millones, porque no lo somos. Vivimos también como cualquier hijo de vecina al día. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que el dar crédito educativo es un lastre que cuando terminas tu carrera a los 24, 25 años, ya tienes una deuda brutal que cubrir, Sí. ¿no? Las universidades no deberían de hacer eso. Mejor deberían de optimizar sus costos y darle la oportunidad a la gente de que termine sus carreras de forma digna. Terminas los estudios pero con unas deudas brutales. Entonces, el crédito educativo, ¿verdad? Para alguien que se lo va a hacer a sí mismo para su carrera, es lo peor que puede hacer, ¿no? Y tienes a mucha gente trabajando para las universidades, pagando horas beca, y bueno, no pueden disponer de su tiempo, no pueden tratar de buscar mejores contactos, no pueden crear una idea de negocio, no pueden hacer nada porque están ahí atorados. Y sus documentos, pues no los tienen hasta que no liberen todos los pagos, ¿no? Entonces, a veces eso es muy malo. El cuarto error es independizarse demasiado joven de la familia. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Es raro o está complicado? Hoy en día se critica mucho a los chavos, que a los papás ya no viven con sus papás, ya viven con sus roomies, Roomies. ¿no? Saludos, Armando.
Armando Montes. Pero él ya es Trident, ya no es el Chicles. Bueno, Armando, pues y para otros, ¿no? No, para otros que conocemos, que viven con sus papás, pues ya, o sea, al final del día, eh, a veces independizarse tan jóvenes les va a generar pánico escénico en muchos aspectos. No tienen una madurez para solventar muchos conflictos y problemas, van a padecer muchas situaciones económicas adversas, van a tener que gastar en su sustento, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de gastos crees que va a tener un joven que se independiza prematuramente? No por la edad, sino por su situación económica, personal. Pues son todos los gastos de casa, Ujú, renta, ujú. luz, agua, gas, teléfono, Y luego se cable, quieren internet. y luego se quieren ir a vivir y compartir la renta con otra persona. Y bueno, pues ahí son dos culturas, es un choque de mundos y luego terminan de pleito, ¿no? Entonces, a todas vistas, el independizarte de forma prematura es un grave error, ¿verdad? Y es un grave error porque no puedes sostener todos los tipos de gastos que tienes. Además, no tienes conciencia de lo que te viene en los próximos años, que debe ser maravilloso porque estás empezando a abrirte en el mundo y vienen una serie de luchas, de conquistas muy importantes para cada uno de nosotros y resulta que ya las tienes comprometidas porque ya estás viviendo aparte, ya tienes que preocuparte por tu independencia y bueno, conozco gente joven que se ha independizado, pero ¿qué crees? Que todos los días va a desayunar a su casa. ¿No? Y le llevan la ropa a la mamá y échame la mano y no seas mala onda y plánchame la camisa, que mira, ¿no? Y bueno, pues eso es ser y no es, o sea, eso no, aquí es eres o no eres. Y estos pues ni son, porque al final del día, pues sí, según ellos muy independientes, pero todos los días van a comer, van a que les presten, o sea, siempre al final del día están dependientes todavía de la familia. Robert Kiyosaki aconseja que ya sabes que es el padre de todos el que condensó todos los libros, ¿no? Sí. Robert Kiyosaki aconseja que para que un joven salga de su casa, de joven, que tenga una edad muy joven, debe de cumplir dos requisitos básicos, ¿no? Eh, Debe de primero no tener deudas, no estar endeudado, y número dos, tener por lo menos dos activos eh, que le puedan generar ingreso. ¿Cuáles pueden ser esto? Una pequeña propiedad, no el carro, porque el carro cuando lo estás pagando ni es tuyo, ¿no? Y aunque fuera tuyo, no vas a estar viviendo en el coche, no vas a dormir en el carro, vas a comer en el carro, o sea, el carro no es un lugar para habitar. Entonces, te hablan de que debes de tener mínimo una propiedad, aunque sea pequeña, aunque sea muy, muy, muy frugal, muy austera, pero que sea tuya. Y otro pas tener algo de capital perdón, no de capital, bueno, capital, pero que puedas tener invertido en acciones o en algo que te genere dinero. La idea es que cuando te independices es porque tienes tu entrada de dinero o tienes el factor más caro que puede ser sostenerte bajo un techo, ese ya lo tienes de alguna forma arreglado. Eso es lo que de alguna forma te dicen. Pero lo más importante es que tengas colchón financiero. Si un joven se quiere independizar, lo que debe tener mínimo es de 6 meses, ¿no? Y lo ideal es de 1 año, 2 años de colchón financiero. Es lo que se recomienda, ¿verdad? Porque es cuando va a tener capital para poderse desplazar y mover, cuidando su estilo de vida y sus gastos, ¿verdad? Alguien que gane 8, 9 mil pesos, 10 mil pesos, bueno, pues deberá entender que si no tiene 60, 70 mil pesos ahorrados, imposible moverse. ¿Cuánto costará una renta? ¿2,000 pesos? Así en un lugar, No, yo este, creo que ya están más elevadas. pues bueno, Unos sí, 3,000, pues 4,000. allá por Huehueto valen 3,100, 3,500, ponle tú que, pues bueno, 2,000 pesos, ¿no? 2,000 pesos. ¿Y cuánto te costaría la renta anual en ese tipo de lugar, si es que a eso te vas a ir a vivir, ¿no? Que puede ser muy digno, pero puede ser en lugares inseguros o de sumo cuidado. Ahí serían cerca prácticamente 24,000 pesos al año, ¿no? Sí, De esos 60 que tienes, ya un tercio se te va en eso, en renta. a asegurar la renta. Eso siempre y cuando lo que ingresas no lo puedas administrar correctamente, porque falta ver que lo logres administrar. Entonces, es difícil. Alguien que tiene el colchón, si se va a independizar, pues puede poner un negocio o puede salir ya con el negocio en marcha y buscar ya independizarse. Pero uno no se puede independizar nada más dependiendo del sueldo. Se tienen que independizar buscando generar un ingreso aparte, ¿no? Sí. Así que pues, a los 20 te puedes equivocar. Son las formas más graves de equivocarte.
Creo que la del carro es la más fuerte porque es la que te endeuda más tiempo. La de salirte prematuramente de casa es algo que te va a generar mucho conflicto de vida, muchos problemas gratis. Y la otra de comprarte bienes por gusto y placer, pues es llenarte de ego, pero al final del día es algo que debemos de aprender a controlar a esa edad, ¿no? Es difícil. Pero la gran ventaja es la edad. Cuando alguien comete este tipo de errores, pues tienes muchos años por delante para poder subsanarlos. Pero tristemente, cuando tienes errores como el del automóvil, que ya estás encadenado a una deuda, pues prácticamente no te puedes mover. El otro que se independizó puede regresar a casa, ¿no? Ya golpeadón, pero tal vez con la frente en alto. Y el otro pues que ya gastó, pues que empiece a dejar de gastar y vender lo que ya compró y reestructurarse. Y eso pues puede costar meses, pero lo logras en un menor tiempo que aquel que ya se endeudó en un automóvil. Así que, pues bueno, a la gente de los 20 años, pues recomendarle que ese tipo de, de deudas o los padres decirle que le digan a sus hijos que ese tipo de deudas hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Pero vienen después los 30, ¿no? Los 30 años, en donde ya se tiene cierta estabilidad emocional, ¿verdad? Y por supuesto se cuenta con una o algunas fuentes ya de ingreso. Pero ¿cuál será entonces aquí el primer gran error? Y conste que no estamos hablando del ciclo de vida social que te conlleva con la edad, ¿no? Pero ¿cuál será el primer grave error que crees que se cumpla, Anita, cuando uno llega a los 30 años? No sé si sea error, pero los hijos. No, no. Los hijos nunca van a ser un error, No, Anita. pero me refiero por la inversión y porque no estás No, preparado y por la eso de madurez. otra tocamos el tema de los hijos. Pero para la edad, en nivel individual, ¿cuál crees que sea tu peor error a los 30 años? Ya tienes estabilidad emocional mejor que la de los 20, obviamente. Tienes una mejor percepción de ingresos, por lo menos más estable, y puedes tener ingresos hasta de dos lugares distintos, de dos fuentes diferentes, ¿no? El principal error que comete la gente a los 30 años es y- agarrar una hipoteca de largo plazo. Es como en los 20 es el carro, pero a los 30 son la casa. El principal error. ¿Por qué crees que el hipotecar a 30 años, 35 años, 25 años sea el peor error a los 30? Porque también depende del tiempo que vas a hipotecar la casa. Pues ya no tienes la misma edad. Exactamente. Ya a los 30 ya no son los 20. Y si tú hipotecas a los 30 años, a 30 años, ¿ya Mínimo cuánto son es? otros 30, son 60 años. 60 años. ¿Sabes el lastre que eso implicaría? ¿Sabes cuánta gente se ha arrepentido o pierde oportunidades de progresar, de bienestar, por tener que pagar una hipoteca? Porque ese bien no es tuyo hasta que lo liquidas. Sí. Mientras tanto es un gran Tienes que pasivo, seguirlo es una pagando. deuda. Ujú. Y al final, bueno, la realidad es de que terminas viejo y cansado y pues con la casa, pero sin capital, luego la tienes que volver a vender porque te quedas sin dinero, ¿no? Entonces, aunque te llegó la cuarta transformación y ya Ah, sí, te ya. dan ahí tu pensión de esas de 2.500 para que no te mueras de hambre, ¿no? Entonces ahí ya, muchas salvaron. Pero, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hay que valorar las opciones y hacerte una hipoteca a 30 años es lo peor que puedes hacer a los 30. ¿Por qué? Porque no nada más te vas a endeudar 30 años más, sino porque al final del día traes muchas presiones económicas. Acabas de citar el problema que representan los hijos que van creciendo y van generando cada vez más gasto. Uno piensa que los bebés son los que nos hacen gastar más, pero no, son los hijos. Y después, aunque termine la carrera, te siguen costando. Y aunque después se casen, te van a seguir costando. Entonces, los hijos siempre van a ser un costo muy alto que hay que saber prevenir. Bueno, eso ahorita lo veremos en los 40, pero en los 30 el problema es que te hagas de la deuda. Y es que a esa edad es el matrimonio, es el cambio social de ciclo de vida, y pues entra el sentirte con un lugar de pertenencia, tu rinconcito de amor o tu refugio, pues es tu casa, ¿no? Y ahí prácticamente ahí es donde tú canalizas que por cultura eso es lo que debes de tener, aunque ya hemos visto en varios programas de aquí de esta serie que pues prácticamente eso no procede así, no es lo mismo. Y la verdad es que pierdes muchas oportunidades de ingreso. Una casa te hace generar un enganche ya alto de más de 200, 300, 400 mil pesos, ¿no? Con ese capital podrías emprender un negocio que te genera una utilidad mucho mayor y que en menor tiempo pudieras hacerte de ese mismo inmueble, ¿no? Entonces, no es una buena opción. Sobre todo, no son buenas opciones aquellas que te generen una entrada fuerte al banco, un enganche fuerte, un inicio de aportación de capital a los bancos que sea de consideración, no es de ninguna manera lo correcto. Quiero saludar a Fabián.
Domínguez, a Abraham García y a Isaac Hernández. Gracias por escucharnos. Entonces, pues ese sería un gran problema, ¿no crees? Sí. Ahora, un segundo error es no planificar de repente el fondo de retiro. ¿Sí? A los 30. Fíjate, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Sí? Y no me refiero realmente a que te metas a las empresas de retiro, porque a veces sale contraproducente, te cobran más de lo que tú inviertes. Puede ser que tengan beneficios fiscales, y lo dejo entre paréntesis o entrecomillado, pero en realidad aquí la orientación va a que debes de planificar hacia tu futuro, y entonces debes de volver a adquirir el hábito de volver a ahorrar, de volver a invertir, de no desperdiciar tus recursos, de proteger tu patrimonio, el que tengas, contando de que ya tienes bienes patrimoniales, y no hablo de los que estás pagando. Todo aquello que estás pagando no es patrimonial. No, aquello que heredaste tampoco es patrimonial. Patrimonial es lo que tú lograste y ya es tuyo, ¿sí? O sea, yo traigo mis zapatos agujerados, son mi patrimonio. Pues hay gente que su patrimonio es el closet, la ropa, ¿verdad? Las zapatillas, no sé, el automóvil que ya pagó. Bueno, sí, ya es tuyo, sí, es tu patrimonio. Entonces hay que protegerlo. A esta edad se tiene que pensar a proteger lo que va uno logrando en la vida, ¿verdad? Por ese nivel de madurez de conciencia. Bueno, hay otros que optan por asegurar empresas de fondos de retiro o por seguros de vida, ¿verdad? Que yo ya he comentado en este programa que son una gran adversidad, son contraindicados para los que buscan la libertad económica, porque son prácticamente pasivos que te hacen endeudarte 10, 15, 20, 30 años, y el monto del capital que te regresan pues es realmente insignificante si tú hubieras hecho un esfuerzo personal por emprender y por invertir tu propio capital, ¿no? Entonces, prácticamente ese es un grave error. Ya a los 30, no pensar en el futuro de manera seria, de manera responsable, pero no pensar en el retiro propiamente, porque es una edad que no te hace pensar en eso, pero sí poder entender que debes de volver a retomar las bases de una buena planeación financiera, de volver a reincentivar tu ahorro para poder proteger tus bienes, proteger tu patrimonio bueno, y proteger también tu salud, ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces vienen a veces cambios de salud, vienen otras cosas que son importantes medir. El tercer grave error, bueno, pues es el que decía yo, ¿no? Es no cubrir tus bienes, el no estar asegurado de lo que tienes, porque hay que asegurar los puntos débiles que uno tiene, ¿no? Entonces, eso es lo más importante a esa edad. No perder lo que poco o mucho que hayas ganado a esa edad de tu vida. Y el cuarto error es no invertir, fíjate bien, no invertir en tu formación. Entonces, pues, ya ves que mucha gente en maestría luego pregunta cuando doy el curso, oye, entonces la maestría o invertir en estudios es un costo, es un gasto, es una inversión. Pero sobre todo para las personas de 30 años, tienen la oportunidad de renovar conocimientos, fortalecimiento. Estudiar lo que quieran estudiar les va a implicar mayor posicionamiento laboral, ¿verdad? Les va a permitir tener apertura de nuevas ideas de negocio, les va a permitir encontrar nuevos contactos. Toda la gente que estudia maestrías y más lo que busca también es relacionarse, ¿no? Ya ves que el sábado vimos todo lo que es Impulso Networking, ¿no? Sí. Porque en el CAT tenemos gente que quiere emprender y otros tienen negocio, entonces le estamos abriendo esa alternativa internamente para que, mediante sin costos y demás, puedan ellos generarse negocio y podamos generar entre toda la comunidad, pues este apoyo de autoayuda para generarle negocios a todos de manera conjunta, ética y de forma responsable. Entonces, es un gran proyecto que yo espero que pueda, más que yo, que lo pueda cobijar pues la comunidad, ¿no? Regresando al tema, pues aquí el gran problema es que, bueno, a los 30, pues si tú no estudias, pues no fortaleces tus competencias, no actualizas tus conocimientos, empiezas a quedar rezagado, ¿verdad? Y aquí sí es muy importante que el error que no hay que cometer es dejar de estudiar. Aquí sí hay que invertir en educación, en formación, en estudiar otro idioma, en estudiar otra carrera o especializarte en otras áreas de competencia diferente a tu formación principal, porque es vital hoy en día estar actualizados e informados. Todas las personas que terminan los estudios de maestría que tú y yo hemos visto en muchos años,
que hemos visto como a muchos, a la gran mayoría les cambia la vida, Sí. ¿no? Y es por ellos, Ujú. porque ellos son los que encuentran nuevos caminos, ¿verdad? Cambian totalmente su forma de pensar y los que no cambian tan de inmediato, a los 2, 3 años ya dieron el gran brinco. Entonces, es algo importante, ¿no? A los 30, un error, repito, es no invertir en estudios, en su formación, en sus diplomados, en su capacitación, en lo que ellos quieran, pero que hagan algo, porque esto los va a mantener vigentes, ¿no? Y los va a mantener pues, cerebralmente activos, y eso es muy importante, ¿no? Es ese. Los errores a los 40 años, ¿verdad? Híjole, a los 40 años, ¿qué errores podemos cometer? Ninguno. Bueno, aquí hay una mayor madurez mental y hay un mayor esplendor en diferentes aristas de nuestra vida, ¿no? En varias vertientes de nuestra vida ya pues tenemos una edad mucho más esplendorosa en muchos aspectos, ¿verdad? Y esto no puede ser menos en el ámbito profesional. A los 40 años has logrado llegar a una posición, no puedo decirte unas mejores que otras, simplemente a una posición de estabilidad. Y eso ha sido logrado a partir de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Pero el primer grave error que tienes, híjole, es cuando vuelves a adquirir otra hipoteca. La gran mayoría de las personas que fracasan a los 40 años después de llevar una buena vida económica o una buena trayectoria es porque se hacen de una segunda hipoteca sin haber concluido la primera. ¿Por qué lo hacen? Porque están pensando en su retiro y en tener una renta, o están pensando en los hijos, de que les van a dejar algo, o en fin. El problema aquí es que se vuelven a hacer de otra hipoteca a largo plazo. Y ya no tienen edad para eso, y ponen en riesgo el capital que puedan tener, el nivel económico, el estatus económico que hay, y si viene de repente algún ventarrón que desequilibre las finanzas de esa familia o de esa persona, pues prácticamente va a tener muchos problemas para poder estabilizarse económicamente después. Ya no tiene los 20 años, ya no tiene los 30, ahora está en una etapa muy buena de su vida, pero por lo mismo necesita ser muy cauteloso con lo que va a hacer. Y es aquí donde pues prácticamente se adquieren casas para fines de semana, la casita en la playa, la casita en el bosque, y a eso me refiero, no me refiero a de repente a tener otra casa habitacional, que algunos lo hacen, ¿eh? Otros no, otros empiezan a tener ahí que el tiempo compartido y varias cosas de ese tipo, que es una gran idea, o sea, poderte salir el fin de semana al bosque o a la playa, es fantástico, ¿no? Pero no dejan de ser sueños que a veces pueden poner en riesgo tu economía. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que quieren otro tipo de vida y empiezan a querer modificar algunos aspectos de estos, ¿no? Y bueno, a mayor deuda, pues ¿qué crees que va a haber? Mayor riesgo económico, pero aparte si adquieren un bien inmueble, ¿qué va a haber? Impuestos, ¿verdad? Más gastos. Más gastos que la misma comunidad te va exigiendo, en fin, ¿no? Este, te van generando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, señores, a los 40 años, pues ya no busquen la casa de sus sueños en el bosquecito o ahí junto al río. Pues, mejor vayan y renten una cabaña ahí en la empresa Brockman, ahí en el Oro, acá los que están en Estados de México, o por allá por los diferentes estados, siempre habrá lugares bonitos que visitar, pero en realidad hay que tener mucho cuidado pues de no cometer esos errores, ¿no? El segundo error es alejarse de la educación financiera. A los 40 años, pues de repente puede entrar esa soberbia de saber que ya somos maduros, de que ya sabemos lo que estamos haciendo, y abandonamos la educación financiera y de repente no contamos con un mentor o un guía, un asesor que nos ayude no a invertir en la bolsa y no invertir en acciones porque luego ellos ni siquiera asesores realmente son. Muchas de estas personas son empleados de esas empresas y con todo respeto a ellos que merecen, ¿verdad? Ellos te van a ofrecer paquetes, ¿verdad? De inversión, de productos de inversión, para que tú ahí ejerzas la misma. Pero en realidad, que te asesoren de cómo no perder tu libertad económica, pues prácticamente no hay, ¿no? Entonces, aquí definitivamente tenemos que tomar conciencia de que en esa estabilidad es más factible perder el dinero, porque podemos hacer gastos sin pensar, podemos hacer mal uso del efectivo, no protegemos las inversiones, no le damos fuerza a las ideas para invertir en negocios, en otra cosa, y pues bueno, generamos a veces inversiones en activos de alta volatilidad, ¿no? De esos que tienen una incertidumbre muy grande y no es lo más correcto. Entonces aquí lo primero, un segundo error que se comete a los 40 años es olvidarse de que hay gente con más experiencia, de que por ahí hay libros, de que por ahí hay cursos, de que por ahí hay gente, hay contactos
que por la edad o un poco de más edad ya pasaron por esta crisis o están muy bien plantados en este tema y nos pueden asesorar, nos pueden ayudar para salir del problema, ¿no? Entonces, ese es un segundo error. El tercer error, híjole, es la incapacidad de prevenir gastos futuros. ¿Qué gastos futuros puede tener alguien de 40 años? Pregunto. Y ahora sí, es lo que tú me decías. Los hijos. Exacto, es el principal. A los 40 años, aquí vemos una risa. Gracias, maestra Esmeralda, que nos está escuchando. Gracias. Por ahí alguien se rió, no sé por qué, pero bueno, a los 40 años crecen también los hijos. Y unos ya entran a la universidad. Y empiezan gastos serios, fuertes. ¿Qué gastos, híjole, pues los hijos van creciendo y a esa edad ya están más despiertos. Tienen más amigos y quieren vivir otro tipo de aspectos. Bueno, ya no los controlas tanto. ¿En qué gastan más? Tu gasto a esa edad, ¿a dónde va a ir? Pues a gastos de educación se van a ampliar, ¿verdad? Los gastos de vehículos, ¿verdad? Y también recreativos para ellos. Sí. Entonces, empiezas a aumentar un gasto que no tenías contemplado. Entonces, a los 40 es muy importante prevenir todos estos gastos. Entre los 40 y los 50 los hijos ya están en la universidad. Y si no tienes en esos primeros años de los 40 la visión de prevenir este tipo de gastos futuros, se te van a venir encima. Y de repente no vamos a saber generarlo. Fíjate que a pesar de esto, los 40 años es cuando la gente ya cuenta con más dinero, ¿verdad? Tiene más contactos, tiene más conocimientos y más madurez mental. Entonces, ¿cuál es un error grave de los que tienen 40 años? Viendo la vida como va, con el nivel de desempleo que hay, ¿verdad? y la situación económica en la que se sigue viviendo. Pues lo que más promovemos en la escuela. A los 40 años es perfectamente posible emprender. Es una buena edad, porque muchos de los problemas que te pudiste haber enfrentado a los 20 o a los 30 años, a los 40 ya los tienes solucionados. A los 40 años tienes la madurez, tienes los contactos, tienes cierto capital o cierto dinero para poder invertir y poder emprender. Así que si tú sabes que a los 40 años vienen los gastos más fuertes, ¿verdad? Por el ciclo de vida con los hijos, pues entonces es muy importante también hacerte de un ingreso pasivo o cuidarte, porque después de los 40 hasta tu empleo está en riesgo en cualquier empresa. Sí. O sea, entonces, lo dijiste con mucho... No, es que sí. No estoy corriendo todavía, trate. Ya no tarda, ya no, si ya los tienes, ya no tardas, ya no tardas, ya en un ratito, nos siguen haciendo enojar. No, no es cierto, ese es otro tema. A ver, entonces aquí esta gente que ya pasa por los 40 ya no va a encontrar empleo tan fácil, pero aparte viene empujando a las nuevas generaciones. Y estas personas, en cuanto se vuelvan un problema económico o se vuelvan el empleado perro que ya no aporta nada a la empresa, pero que dio muchos años de su vida, pues va a ser expulsado de la empresa, lo van a liquidar. Y tú ves que hay gente que le están ofreciendo hasta retiros voluntarios, ¿va? Entonces esta gente sale. ¿A esa edad qué vas a hacer? Bueno, por eso te repito que a esta edad es muy importante emprender. Es algo que se debe de buscar, de formar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hablamos de esos gastos, pero también vienen gastos para muchos chavos deportivos. Hay muchos hijos de esa edad que son deportistas, y algunos deportistas extremos que ya están en competencia, otros a nivel cultural, ¿no? El que no compite está en programas culturales, obras de teatro, está en actuaciones, y eso también te hace gastar más. Y otros tantos, ¿verdad? Pues establecen gastos sociales, ¿no? Porque les gusta bailar, les gusta ir pero no nada más no hablo del antro y bailar, sino les gusta las expresiones artísticas, ¿no? Y todo ese tipo de aspectos también te generan un gasto. Y es más, para nosotros es muy importante que los chavos a esa edad de universitaria, cuando uno está en estos rangos de edad, puedan tener ese tipo de actividades y que los aleje de otro tipo de tentaciones, ¿no? O de aspectos negativos para su vida. Entonces es un gasto que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces, pues a los 40 años es una edad en la que sí tenemos como mente, si estás trabajando en una empresa, qué bueno, si tienes una estabilidad económica, mala o buena, pero estás estable,
está muy bien. Si tu estilo de vida está aceptable, que, digamos, podría ser mejor, pero no es que esté a gusto, pero reconozco mi camino, mi trayectoria y sé que aquí estoy ocupando un lugar importante, felicidades. Pero ¿qué es lo que crees que tenemos que hacer? Emprender. En esa edad se tiene que buscar emprender o hacer algo, ¿no? Y date cuenta que tenemos estudiantes en el CAD que rondan en este radio de edad, este radio de edad más o menos, y todos andan emprendiendo, ¿no? Como que los despierta cuando van a tomar el curso, y mucha gente lo sabe, que tiene que emprender porque ya se acerca a otra etapa de su vida, porque los hijos van a exigir más y porque todos vemos que no va a ser suficiente a veces el capital para poder sacarlos adelante, ¿no? Entonces, el grave error que se tiene en los 40 años es hacerte de una deuda a largo plazo y por otro lado, no prevenir los gastos futuros que se te avecinan. Es aquí en esta edad cuando hay que volver a retomar, si ya los dejaste, hacer todo aquello que te llevaba te estuvo llevando al desarrollo y a la prosperidad, que puede ser hacer tu presupuesto financiero, alcanzar. La libertad financiera se alcanza cuando los gastos de tu modo de vida los logras cubrir con ingresos pasivos de otra fuente. O sea, si tú generas un negocio que te da ingresos muy independiente de tu actividad profesional principal o de tu trabajo principal y que físicamente no estás allá, cuando esos ingresos son iguales a tus gastos, ya alcanzaste la libertad financiera. Y la libertad económica la alcanzas cuando tienes, ¿verdad? De 6, 1 año, 2 años de capital, ¿verdad? Que te pueda respaldar, mantenerte precisamente de 6 a 2 años de vida, si hoy dejarás de trabajar. Entonces, es difícil el camino y es un reto muy grande. Cuando los hijos crecen, pues los hijos son como unas, sí, esponjas, te absorben todo, pero también son aspiradoras, te chupan todo y te quitan todo, ¿no? Y fíjate que el género de hombre en los hijos es peor que los hombres. Cuando van creciendo, los chavos son pues como hombres que somos, conquistadores y vamos agarrando territorio. Somos competitivos, somos competidores y vamos quitándole las cosas. Y de repente empiezan con cosas simples, ¿no? Que te quitan un desodorante o te agarran tu ropa o al rato te quitan el carro y al rato te quitan hasta la casa. O sea, es una situación normal, ¿no? Y ahorita si te fijas, los chavos se están retirando de casa a los 30 años. El promedio de salida de los hijos de casa de sus padres es como de 30 años. Entonces, si de esta edad de 20 a los 30 no logran hacer nada, es malo. Y si tú a los 40 más o menos no lograste educarlos financieramente y no los estabilizas con los gastos que llevan, pues prácticamente echaste a perder todo, ¿no? Entonces, es un reto muy permanente, es un reto que invitamos a todos a que lo consideren, ¿no? El error principal, repito, pues es no prever gastos futuros. A los 40 ya hay que estar pensando en esto, ¿verdad? Y hay que invertir en ello. Tiempo, dedicación, pero sobre todo asesoramiento. Y es ahí donde a veces ya no nos dejamos asesorar, ¿no? Ya nos sentimos adultos, dominadores del escenario, y todos necesitamos a veces consejos y apoyo para poder refrescar nuestras ideas y volver a redireccionar nuestro camino, ¿no? ¿Qué concluyes hoy, Anita, del tema? Que hay que hacer conciencia si nosotros ya no, bueno, más que nada por la edad, igual nosotros hacer conciencia a nuestros hijos, precisamente para evitar o para empezar a prever todos estos gastos o estas situaciones que no tenemos contempladas. Así es. Saludos a Domingo, gracias por escucharnos o vernos. A Joaquín, gracias Joaquín. Perdón. No, primeramente hacer conciencia a nuestros hijos, para que ellos, si nosotros ya no pudimos hacer o no hemos podido lograr, por lo menos ellos empiecen a generar su propio... Pero es difícil, los chavos no se dejan, ¿eh? Pues, simplemente el que les digas que retire su 10%, no lo hacen. No, todo lo que tengan se lo gastan. A mí el mío me dijo, yo ya soy maduro, yo ya lo puedo controlar. Dije, cámara, está bien, perfecto. No te digo quién es porque pues luego sale por ahí. Y luego cuando le hice cuentas, pues no lo había ahorrado. Dije, ¿qué hule? ¿No que ya lo agarrabas? O sea, yo creo que sí está bien lo que dices, pero siempre y cuando nosotros tomemos conciencia nosotros, sí, ¿no? Y que es muy importante que ubiquemos la edad del ciclo de vida de los hijos, en este caso, pero sobre todo hablamos de hijos porque nosotros ya somos padres, pero hay mucha gente joven
que no tiene familia, o bueno, no tiene hijos, pues, y que andan entre los 20, 30, 40 años y que deben de retomar estos principios para poder comprender que hay errores que no deben de cometerse. Y el principio, fíjate que vuelve a ser el mismo, hay que ser frugales. Hay que vivir con menos, con poco, que no te importe el que te digan, ¿no? Si no andas en un carro del año, no importa, no andas porque no quiere, o no, porque no puedas, sino porque no quieres. Y no quieres porque estás redestinando esos ingresos a donde tienen que ir, ¿no? A donde está tu proyecto de vida, a donde está tu libertad económica o tu libertad financiera. Y bueno, en eso estriba la vida. Entonces, debemos de entender que no es la marca, ¿verdad? No son las marcas ni los modelos lo que nos va a hacer trascender, lo que nos va a dar tranquilidad. A veces la gente busca tener tantas cosas, bienes materiales de este tipo, que luego está sufriendo por no poderlas pagar o por perderlas y hasta eso los enferma. Entonces, no, hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Lo sabemos que hay cosas mucho más importantes en la vida y eso es lo que hay que nosotros educar y reformar, ¿no? Y en estas diferentes edades, como tú dices, pues sí tenemos que educar a los hijos, concientizarlos, pero también nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuál es el error? ¿O a qué edad será el peor de los errores? Esa era una pregunta que le daríamos a nuestros escuchas, ¿no? A la gente que nos ve. ¿Cuál creen que sea el peor error en cualquiera de estas tres etapas de nuestra vida? ¿Cuál nos afectará más? Es difícil, ¿no? Responder, ¿no? A los 20, ¿cuál es el error más grave? Endeudarte a largo plazo. A los 30, la hipoteca, Igual otra otra, vez. Y a los 40, querer otra hipoteca. otra vez, quererte endeudar. O sea, el problema aquí es que no te puedes endeudar a largo plazo, ¿verdad? Comprometiendo tu ingreso y tu futuro. Eso es lo que no puedes hacer, ¿verdad? Claro que debemos adquirir una casa, claro que la debemos, pero hay opciones. Si tú lo que quieres es a los 30 hipotecar, hipotecar 20, 30 años de tu vida para adquirir una casa, pues mejor ve, réntala. Porque hay algo importantísimo que nunca voy a cansar de decir, y aunque sea reiterante, lo tengo que expresar. El hecho de que ese capital que tanto has pagado durante 20, 30 años para comprar la casa, o el bien, ¿verdad? Porque no es el hogar, es la casa, esos 20 años los pudiste haber, con la mitad o con 10 que ahorraras, tendrías capital para lanzarte a hacer un buen negocio y generar el mismo capital. Y a los 20 años vas a tener la misma casa que querías, o tal vez una mejor, y vas a tener capital. Pero sobre todo vas a tener una máquina llamada empresa que te permite generar dinero hacia ti, ¿no? Tienes dinero trabajando para ti y no estás tú trabajando por dinero. Y trabajamos por dinero porque trabajamos 8 horas diarias o mucho más, ¿verdad? Por una quincena y ese dinero tristemente cuando llega está comprometido. Entonces hay que evitar caer en eso y hay que ayudar a la gente a que comprenda que este es el grave error, ¿no? Y que se puede salir y que a los 40 años es una buena edad para cambiar esto. Porque pues los 50 y los 60 años te lo van a agradecer siempre y cuando lo emprendan, ¿no? Sí. Y que tengamos mucho cuidado con los gastos de los hijos, porque van en crecimiento y no los podemos frenar, ¿eh? Es como frenarles la vida. Y ellos no es que quieran gastarlo, ellos lo van a querer consumir porque lo van a demandar por su edad. ¿Sabes cuánto cuesta un hijo en promedio? No, 3,200,000 pesos. ¿hasta qué edad? El costo de un hijo hasta los 25 años, 30 años. Son de 3,200,000 pesos. Hasta que termine la carrera universitaria. Un poquito, todavía te puedes llevar un par de años más. Pero, ¿qué pasa si no tienes forma de pagar ese capital? No lo tienes. Ese es el tipo. Cualquier persona, para poder tener una mejor calidad de vida y bienestar, requiere 3,200,000 pesos en esa etapa de crecimiento. Si la familia no los tiene, pues para eso está el gobierno, ¿no? El gobierno sustituye con educación pública abierta y otros factores. Pues tienes que trabajar y muchas cosas más. Sobre ese monto, la- los jóvenes o las personas es el tipo de demanda que tienen. No es que lo quieran, no, es lo que van a demandarte. Es en la medida en que ellos puedan aguantar, ¿no? Como muchos aguantamos de infancia o de juventud, muchas distracciones y muchas cosas que quisiéramos hacer y tenemos hambre de vivir, muchas cosas que no se pudieron vivir por situación económica. Bueno, de uno dependerá que ese tope de 3,200,000 baje a 2 o baje a 1,5, ¿no? Pero de entrada, si ya tienes a tus hijos en universidades públicas, ese monto te baja 1,000,000 de pesos prácticamente, ¿verdad? O 600, 700,000 pesos. Pero en realidad
es algo que ellos van a demandar. Entonces sí tenemos que tomar nosotros conciencia de que a ciertas edades la demanda de satisfactores es más grande. Y cuando se tienen ya los 40 años y más, es muy importante vigilar eso, porque la gente tus hijos que están contigo van a demandar eso, y lo demandan. Que tú se los des o no es otra cosa, pero ellos van a necesitar esos satisfactores. El punto es a qué precio los van a obtener. El punto es de qué calidad o de qué nivel de satisfacción los van a conseguir. Porque eso también les va a dar autoestima y les va a dar les va a dar temple y madurez emocional. Y eso es otro problema que después podremos platicar, ¿no? No es que les tengamos que dar lo que piden, no. Tenemos que darles bases, ¿no? de crecimiento. Un joven que ya terminó la carrera, lo primero que debería estar pensando es en que el dinero que fluye a su bolsa debería de estarlo ahorrando. Ya no es tiempo de nuevos cursos, ya no es tiempo de volver a la escuela, no es tiempo de eso. Viene la escuela de la vida y entonces aquí tiene que aprender del ámbito laboral o tiene que aprender del ámbito empresarial o del negocio, pero ya viene un laboratorio diferente, ¿no? Y esos son los años donde tiene que crecer. Si un joven terminó la carrera se mete a compromisos de 1 año, 2 años de estudio, pues mal. Por eso se recomienda que ni sigan los estudios de maestría, ¿no? Y aquí tristemente tú has visto que ya es una opción para titular a la gente y que los chavos entran muy chicos. Entonces, pues aquí hay que hacer nosotros, por lo menos de este lado, hacemos muchos malabares para que podamos sacarlos y apurarlos a que crezcan mentalmente, porque ese es un problema que ni siquiera lo van a poder disfrutar después, ¿no? O sea, tenemos que buscar que maduren emocionalmente y ese es un tema que tú sabes que es complicadísimo, ¿no? Muy complicado. Entonces, pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Les quiero agradecer a todos su presencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Roberto. Marco, gracias. Aquí dice Isaac, yo tengo 2 hijos. ¿Yo qué culpa tengo, Isaac? 640. Yo también, Isaac, y no lloro. Pero bueno, 640,000, ¿lo que le puso aquí? 6 millones, ¿no? 6,400,000 pesos. Pues más o menos, pero no te preocupes. Tú eres de los que el gobierno te va a ayudar. O sea, ese es el techo, pero tú yo creo que con 400 tú lo sacas así ahí. No, no es cierto. No, pues son cosas que hay que reflexionar, Isaac, ya te lo he platicado. Bueno, pues señores, gracias. Y mi consejo, no vivan de las circunstancias, créanlas, ¿no? Mejor créanlas. Gracias, buenas noches y seguimos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.